Dios bendiga nuevamente a cada uno de nuestros queridos y amados hermanos de la Iglesia de Jesucristo el Vencedor. Hoy es un día de gozo, un día de alegría. Amanecimos respirando, que es el primer milagro, Robert? Es el primer milagro de vida. Tenemos salud y tenemos lo más grande, que es la salvación que el Señor nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Reciban un caluroso saludo a aquellos hermanos que nos ven a través del internet. Nos encontramos en calle Coral, número 282, en Brisas del Mar, en Ponce. Estamos aquí con el mejor deseo de servirle, de ayudarle, de darle un fuerte abrazo y de ser un canal de bendición para su vida si así es necesario. Puede contar con nosotros. Le pedimos a Dios que esta palabra que se va a llevar hoy, que queda ya en la cápsula del tiempo, pueda ser de bendición a tu vida, no importa la hora que sea. Hay mucha gente que no puede dormir. Hay mucha gente que tiene situaciones que se desvelan. Y a esa hora se conectan a buscar. Y que el Espíritu Santo pues los lleve a esa sintonía para que esa palabra sea la que liberte. Quiero contarles una historia bíblica. Le pido que estemos de pie. Se encuentra en el capítulo 9 del libro de Juan. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Me encanta esta historia porque la pregunta que le hacía a los discípulos, o sea, pero ¿quién fue el que pecó? ¿Su mamá, su papá? ¿Fue él? No, y esto estaba desde antes para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Que todo lo que pasa en nuestra vida, no lo vemos ahora, pero lo vamos a ver en un futuro. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Eso sucede con nosotros. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con saliva y untó con el lodo en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Es interesante porque las cosas que nos pasan a nosotros como personas tienen al final del día un propósito, y es que el Hijo del Hombre, nuestro Salvador Jesucristo, sea glorificado y sea alabado, porque quiere manifestarse en cada una de las vidas de nosotros. Por eso siempre tenemos que hacernos la pregunta, Señor, ¿en qué yo puedo ser instrumento de bendición en este día para bendecir al que está alrededor mío? ¿A quién yo puedo bendecir con mi vida, con mi testimonio? Porque con propósitos hemos sido llamados nosotros, los hijos de Dios. Así que vamos a alabar al Señor en esta preciosa mañana. Qué lindo es el Señor. Hermano, quiero que sepan que estamos aquí por la misericordia del Señor. El camino ha sido duro, atropellado. Y pues, estamos aquí. Recuerdo siempre que le decía a mi mamá, madre, el día que yo vuelva a la iglesia, va a ser en una iglesia grande, de mucha gente.
donde nadie me vea. Muchas veces. Pero los planes del Señor eran otros. Y le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor. Adoramos al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Habrá alguien aquí que tiene un Dios fiel y dice amén. Cuando estoy en la tormenta, mi Escucha corazón no temerá. Escúchalo. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano Gracias, Jesús. tu amor Gracias. todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Tus caminos son más altos que los míos, Señor. Tus pensamientos para nosotros son más altos Por que los míos, esos Señor, que los valles, nuestros. tú vas conmigo, Tú eres fiel. porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas. No temeré cuando me encuentro sin aliento. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Tú no fallas, Jesús. Yo sé que todo Tú no fallas, Jesús. tú lo Haces bien. el mar Lo abrirá, vas a abrir para nosotros, Jesús. Y pasaremos en seco. vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oscuridad a mi lado vas, Siempre permaneces en cada temor. de tu mano voy. Siempre Tú me sostienes. la oscuridad A mi lado vas. Siempre permaneces en cada temor de tu mano voy. siempre me sostiene. Tú me sostienes, Señor. ¿A cuántos el Señor los sostiene? En medio de la situación, tú nos sostienes, Jesús. Todo siempre Tú lo haces bien. Yo sé que tú lo haces bien. Tú lo haces, Jesús. el mar abrirá, Y pasaremos en seco. ¿Cuántos lo creen? tu amor todo lo vencerá. Oh, Jesús. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Siempre, siempre, El mar abrirá, siempre, siempre. no lo hará. Tu amor todo lo vencerá. Todo lo vencerá. Siempre tú Lo haces bien. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Dale un aplauso fuerte a Cristo de la gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él ha sido fiel en cada instante de nuestra vida. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Los niños pueden pasar con su maestra a la iglesia del niño allá atrás, para que reciban también el pan de la enseñanza de una forma
distinta, ¿verdad? Porque son niños. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos concedió de estar aquí dirigiendo este devocional. Ahora vamos a afinar nuestros oídos porque Dios quiere hablar a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Dios quiere dar vida. Así que dejo por aquí el pastor, que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. De Jesucristo el Vencedor. Y Dios bendiga a todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Qué maravilloso, damos gracias al Señor por darnos el privilegio de adorarle a través de esos cánticos, de ese mensaje. El devocionar es un mensaje también, es un mensaje al corazón, lo que se canta, lo que hacemos, agradecerle al Señor, porque es maravilloso. Usted se imagina ese pueblo frente a un mar y mirando de frente ese ejército que venía a destruirlos. Y usted puede imaginarse cualquier situación que usted esté pasando. Y usted está frente a un mar atrás y de frente está ese problema, esa situación. Y usted no encuentra salida y se siente rodeado. Y como dice Abimael, el Señor abrió el mar y pasaron en seco. Y eso no va a suceder. Vamos a pasar en seco, usted verá. Agárrese de esas promesas de Dios. Saludamos, ¿verdad? No sé si lo saludé otra vez. Saludamos a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Damos gracias, ¿verdad?, por el privilegio que el Señor nos concede de poder transmitir esta palabra. Porque alguien va a tocar esta palabra en este día. En este día el Señor, ¿verdad?, puso en mi corazón que muchas veces nosotros vivimos una vida tan acelerada, tantas situaciones que vivimos, que a veces olvidamos la identidad que tenemos en el Señor, lo que somos en el Señor. Y entonces se nos va la mente y nos lleva, ¿verdad?, la mente a esas actividades, situaciones de nuestro diario, cotidiano, y olvidamos quiénes somos. Y por cosas que nos suceden, olvidamos quiénes somos. Y yo, mientras estaba preparando esta palabra, y decía, wow, sería bueno tener un monitor allá atrás y que esté todo el tiempo recordándonos quiénes somos en el Señor. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es su identidad en el Señor? Nos da firmeza, nos da fuerza, nos fortalece. Y eso es lo que queremos hablar en esta mañana. Como decía el apóstol Pablo, estad pues firmes. Y eso es lo que vamos a leer. Vamos a ir a Gálatas, el libro de Gálatas. Y vamos a estar trabajando ahí, estudiando esa área de los Gálatas. Gálatas 5. Vamos a ir al Gálatas capítulo 5. Y solamente vamos a empezar leyendo los versículos 1 y 2. Pero vamos a seguir, ¿verdad?, trayendo versículos del libro de Gálatas. Gálatas 5, solamente 2 versículos vamos a leer. Gálatas 5, versículos 1 y 2. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre, Padre. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque te estás paseando en este lugar. Sé que estás aquí, Señor. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo le decía a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio maravilloso de estar en tu casa, de poder, Señor, hablar tu palabra con mis hermanos y los que más tarde nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Señor, sabemos que tu palabra no retorna atrás vacía,
y tiene un propósito maravilloso. Alcanzar esas ovejas, Señor, a los que oyen tu voz, porque tú dijiste, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio mayores que todos. Y a esas ovejas nosotros queremos llegar, Señor, con esta palabra. Bendice, Señor amado, a cada oyente a través de nuestro canal y los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? Muchas veces olvidamos lo que somos, la identidad que tenemos, ¿verdad?, en el Señor. Y es importante porque, amado hermano y amigo que nos ve por nuestro canal de YouTube, que estamos aquí hoy, es importante que nosotros vivamos en libertad. Y el Evangelio de la Gracia es la proclamación de la libertad. Es la proclamación de la emancipación de Dios a la vida de nosotros. Usted sabe que emancipación es cuando una persona, ¿verdad?, vive bajo la tutela o el poder o la autoridad de otra persona. Y a veces que jóvenes tienen que emanciparse para poder hacer las cosas por sí mismos. Si no van, si están bajo la tutela de su padre, pues están atados a eso. Pero cuando usted conoce al Señor y le entrega su vida y sus pecados a Dios, Dios lo emancipa a usted, ya no está bajo las ataduras, ¿verdad?, del enemigo. Jesucristo pone libertad al pecador. La Biblia dice en Juan 8:36 que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted no se pregunta por qué. Si el Hijo os libertare, usted será verdaderamente libre. Hay muchas personas que se creen libres, pero realmente no son libres. Verdaderamente no lo son. Alguien dijo, no es verdaderamente libre aquel que arrastra cadenas. Pero quiero que vea cuán grande es la gracia de Dios y la libertad de la gracia de Dios, de la libertad que Dios nos da a través de su gracia. Y recuerde esto, Satanás no está interesado en lo que ella tiene. Él no está interesado en lo que ya los deja tranquilitos por allá. Él está interesado, ¿verdad?, en los convertidos, en los que ya han dado el paso, ¿verdad?, maravilloso de entregar su vida al Señor. Y debe tener mucho coraje y rabia el enemigo con nosotros que hemos dado ese paso maravilloso. Y la gente a veces se pregunta qué hay que hacer para ser libres, porque las personas están muertas espiritualmente y piensan que son libres y que tienen libertad. Pero podemos dar algunos ejemplos de la supuesta libertad que tiene el mundo. Por ejemplo, la libertad reproductiva. Usted ve estas mujeres o organizaciones luchando en contra de la libertad para asesinar bebés. Entonces, estas personas tienen ese supuesto derecho de vivir como los gatos. De hecho, ahora mismo por mi casa hay un montón de gatos, porque ellos se reproducen por ahí al garete. Y entonces estas personas están por ahí como los gatos en callejones y llaman libertad a estar irresponsablemente y sin ningún control en las calles y en los callejones. Y después se toman una pastillita para abortar. Que de hecho esta semana el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, usted ha visto las noticias, le dijo que sí, que no podían tocar esa pastilla, que siguieran tomándose esa pastilla. Mire, Estados Unidos, esa es mi opinión. Estados Unidos, siendo un país creado bajo los fundamentos de la palabra del Señor, es el país donde más asesinatos de niños ha habido con esto del aborto. Y yo creo que el juicio de Dios va a ser tan grande que ni en la profecía bíblica se menciona qué va a pasar con Estados Unidos. No está en el panorama profético, ¿verdad que sí? Eso es lo que yo he escuchado y he estudiado. No está en el panorama profético porque insignificante. Se ha vuelto un país insignificante y lo va a hacer, siendo un país que era la primera potencia del mundo, ya usted verá.
También hablan de la libertad de prensa. La libertad de prensa, que no es otra cosa que imprimir literatura diabólica, ¿verdad? Y llaman a eso libertad, donde promueven toda clase de inmoralidad. Por eso es su derecho, ellos dicen, eso es su derecho de expresarse, no importa el daño que haga a la sociedad y a los más vulnerables. Precisamente, muchas veces son intereses, o casi siempre son intereses económicos. Pero mire lo que dijo Pedro, segunda de Pedro 2:19, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Eso lo dice la palabra de Dios ahí, claro. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Jesús vino para librarnos y no existe nada más libertador que la gracia de Dios. Escucha, lo digo otra vez, no existe nada más libertador que la gracia de Dios. Y no hay nada más maravilloso que una vida de libertad. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 1, quiero que usted vaya conmigo poco a poco. Vamos a ver 3 aspectos maravillosos de la gracia de Dios. Lo primero que vamos a ver es las dimensiones de una vida en libertad. Las dimensiones, cuando hablamos de dimensiones, es el espacio, la dimensión de una vida de libertad que nosotros tenemos. Y en primer lugar somos libres por la gracia de Dios de la esclavitud del legalismo. Mire, realmente no hay mayor esclavitud que la esclavitud del legalismo. Y ustedes, nosotros hemos estado los últimos 2 miércoles en nuestro estudio bíblico hablando de la dispensación, de la gracia. Estamos hablando de las diferentes dispensaciones, pero mayormente en dónde nos encontramos. Es maravilloso, usted si viene a los estudios va a entender por qué nosotros vivimos bajo esta dispensación de la gracia. Y es bueno, importante conocer la gracia. Así que no se pierda esos estudios por el famoso maestro José Negrón. No se pierda eso. Esos estudios buenísimos. Y es bien importante para los que no vinieron, ¿verdad? Saber que estamos bajo la gracia. En Gálatas 1, vamos a leer de los versículos 6 al 12. Y dice la palabra del Señor, dice, estoy maravillado de que tan pronto, le decía Pablo a los Gálatas, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Esta iglesia se había alejado para seguir un evangelio diferente. ¿Usted sabe lo que es eso? Un evangelio diferente. Y mire lo que él mismo dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, decía Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, decía Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Buscamos el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo dice que no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Primeramente, iglesia, somos libres del yugo del legalismo. Y tengo que decir que el primer peligro es que la gente abandona el evangelio. Es asombroso como algunas personas se desvían tan fácilmente del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y después de haberse alejado del evangelio, lo pervirtieron. Solo dice el versículo 7, dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban, y tras que los perturban, dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aprenda esto de nuestro adversario, el diablo, el enemigo. El diablo quiere que usted abandone el evangelio y la táctica o altimaña que el diablo utiliza para que usted lo deje es pervertir el evangelio. Lo estamos viendo, iglesia, en muchos sitios, perversión del evangelio. Y eso es lo que está hablando el versículo 6 y 7, alejándose y pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. El diablo no niega el evangelio, él lo pervierte.
Y lo que Pablo está diciendo aquí es que está 100% en contra de esos que se alejan y esos que pervierten el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio de Cristo, iglesia? ¿Qué es el Evangelio de la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Es la salvación que Cristo nos provee, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y puede que alguien diga que Jesús fue uno de los más grandes líderes religiosos, pero no. Él es el unigénito Hijo de Dios, el único camino para llegar al cielo. De hecho, en su primera exposición, Pedro, en Hechos 4, dice claramente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. No hay otro nombre, eso está bien claro. Pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio de Cristo es sobrenatural en su origen. Es algo sobrenatural. No es de la naturaleza, es algo espiritual. Es sobrenatural también en su operación. Y cuando aprendamos bien eso, vamos a ser liberados. Y vamos a estar, ¿verdad? Quiero leerlo aquí. Y cuando usted aprenda esto, será liberado del legalismo, del tratar de salvarse por ser bueno. Y hay un libro que es en inglés, pero yo lo traduje, ¿verdad?, en español. Se llama La trampa del desempeño. Lo escribió David Simmons, pero ese es en inglés. Y vaya conmigo un momentito a Gálatas 4:7 antes de mencionar lo que él escribió. Gálatas 4, versículo 7. Dice claramente ahí, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Repítalo conmigo, por favor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Hasta ahí. Ahora, ¿qué diferencia hay de ser un esclavo a ser un hijo? ¿Qué diferencia de ser salvo por la ley y ser salvo por medio de la gracia? Mire lo que dice este hombre, David Simmons, que lo escribió de esta manera. Él escribió 6 diferencias. Atienda y pare su oído porque es interesantísimo. Él dice, de un esclavo es aceptado y apreciado en base a lo que hace, ¿verdad? Un hijo es aceptado y apreciado en base a quién es él. Un esclavo, un sirviente, debe comenzar el día preocupado de poder complacer a su amo. Un verdadero hijo comienza el día confiadamente, sabiendo que él es amado. Es su hijo. Un sirviente, un esclavo, es aceptado en base a su mano de obra, lo que él hace. Pero un hijo es aceptado en base a su relación. Un sirviente sabe que su productividad, su desempeño son la base de su aceptación. ¿No le parece eso que nosotros lo vemos tanto? Escuche bien, un sirviente sabe que su productividad y su desempeño son las bases de su aceptación. Un hijo sabe que su aceptación es en base a su posición como hijo. Aleluya. Un sirviente tiene paz al final del día si ha probado ser digno por medio de su trabajo, pero sabe que comienza el día con una nueva ansiedad, porque tiene un desempeño, una cosa que como depende de él, tiene que hacerlo, ¿verdad? Mas el hijo pasa confiado todo el día sabiendo que mañana no cambiará su posición como miembro de la familia. Un sirviente, un esclavo, sabe que si fracasa su posición estará en juego. Pero un hijo sabe que si fracasa él será corregido amorosamente, pero él no tiene temor de ser sacado de la familia porque es su hijo. Los que tenemos hijos sabemos qué es eso.
Y esa es la diferencia, iglesia. Cuando entiende que es salvo por la gracia de Dios, esto es lo más libertador. Quizá alguien dirá, si creo en la salvación por la gracia, ¿puedo simplemente salvarme y vivir como yo quiera? Cuando las personas tienen ese pensamiento de que pueden vivir como quiera, realmente no conocen al Señor. No se han convertido de nuevo. No ha habido un nuevo nacimiento. Porque cuando usted le falla al Señor, usted sufre, llora, gime. Porque usted sabe su debilidad, lo que usted hace. Porque Dios es santo. Usted conoce la naturaleza de Dios. Y nosotros vamos a servir a Dios y a seguir a nuestro Maestro, nuestro discípulo, que es Jesucristo. Tenemos que ser como es Él. Él es santo. Lo que pasa es que nosotros vivimos en este cuerpo y en esta naturaleza y no nos deleitamos en el pecado. Pablo decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero nosotros, cada uno de nosotros es diferente. Tenemos debilidades. Tenemos situaciones que tenemos que trabajar. Y si el Señor comenzó esa obra en nosotros, Él la perfeccionará porque Él es así. Cuando usted vive agradecido de Dios y entiende lo que es la gracia admirable de Él, sufre cuando le falla. Porque usted quiere ser como Cristo. Y vive en agradecimiento. Mire esto. Ser su discípulo y seguir sus pisadas. Escuche, Dios no dice yo te amo porque... Él no dice eso. Yo te amo porque haces esto o aquello. No. Él no te dice eso. Él no dice yo te amo cuando hagas esto o aquello. No. Él no te dice yo te amo desde que haces esto o aquello. Tampoco. Dios no dice yo te amo si haces esto o aquello. Dios dice simplemente te amo. Su amor es incondicional y esto es gracia. Si Dios nos pusiera algunas condiciones, si hubiera algo en nosotros que ocasionara que Dios nos ame, entonces esto haría que su amor fuera condicional. Si Dios me ama por mi dulzura, mi bondad, porque me porté bien, porque soy adorable, eso significaría, ¿verdad?, que si yo no soy dulce, que si no soy bueno, que no soy adorable, que no me porté bien, entonces no me amaría. Y esta carencia de amor hacia mí sería un fracaso de mi parte. Pero escuche, el amor de Dios es incondicional. Su amor fluye de su naturaleza. Eso es atributo de Dios. Su amor es uno de sus atributos. Dice que es su acción hacia nosotros, no su reacción hacia nosotros. Él nos ama porque es su acción. Él no nos ama porque reacciona como usted se porte. ¿Entienda? Dios nos ama y esa es su naturaleza. Dios no nos ama porque somos valiosos. Somos valiosos porque Dios nos ama, iglesia. Y Dios no nos cambia para poder amarnos. Él nos ama primero para poder cambiarnos. Porque Él sabe que nosotros necesitamos cambiar. Que necesitamos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque tenemos que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. La agradable y perfecta. Su oración debe ser andar en la voluntad del Señor todo el tiempo. Señor, llévame a esas obras. Dice la Biblia que Dios preparó unas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Usted no las conoce, pero dígale al Señor, llévame a esas obras que tú preparaste, Padre. Así que Él nos ama para poder cambiarnos. Ante todo necesitamos ser salvos, iglesias, del legalismo. Liberados de la esclavitud del legalismo. También necesitamos ser liberados de la esclavitud de la crítica. Necesitamos ser liberados de eso. Eso es importante. Gálatas 2, del 3 al 5. Decía Pablo, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse.
Varios mensajes de Pablo hablan de Tito como un hombre extraordinario, un trofeo de la gracia de Dios, un gentil, y estaba tratando de que él guardara las leyes judías. Querían convertirlo a él, pero querían que él tratara de guardar las leyes judías. Ahora, iglesia, si usted no tiene cuidado, se va a encontrar, escuche bien esto, se va a encontrar con alguien y seguramente estará en la iglesia y esa persona le va a poner bajo esclavitud. ¿Sí? Escuche lo que dice estos versículos. Y esto, Pablo decía en el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos. Óigame, a pesar de los falsos hermanos. Esto significa gente de la iglesia. Hay mucha gente legalista y más en nuestro país y no soporta cuando usted es salvo por la gracia. No lo soporta. Le molesta. Ellos salen a examinarlo, a criticarlo, a hacer la pequeña lista y no de los justos y santos mandamientos de Dios, sino de sus superficiales preferencias hechas por los hombres. Y algunos dirán, me ofende, ¿verdad? Quizás alguno que nos vea dice, me ofende lo que dice. Pero no debemos ofender a los hermanos más débiles, obviamente. La Biblia dice en Romanos, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, porque Dios le ha recibido también. Pero, hay algunos hermanos débiles, profesionales, de los que debemos tener cuidado. De los que tienen su lista de lo que ellos creen que son cosas buenas y malas. Ahora, no debemos herir, ¿verdad?, la conciencia de un hermano más débil. Eso es importante. La gracia de Dios nos libera del legalismo. Tenemos que estar libres de la ley. Vivimos en la dispensación de la gracia. Y la gracia de Dios lo libera a usted de la crítica. Iglesia, cuando usted está en paz con Dios, no tiene que preocuparse de lo que alguien tenga que decir sobre usted. La gracia lo libera. Usted es libre del legalismo, usted es libre de la crítica, usted es libre del fatalismo, usted es libre en el Señor Jesús. Esta es la razón por la que los Gálatas capítulo 5 y versículo 1 dice, estad pues firmes, le decía Pablo, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, ¿cómo funciona esto en la vida real? Todo está en la cruz. Todo está en la cruz de Cristo. En Gálatas 2, 20, 21 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira lo que dice el 21. No desecho la gracia de Dios. ¿Cuántos la desechan? Muchos de nosotros hemos desechado la gracia de Dios en es una frase tan obvia. Yo recuerdo cuando yo desechaba la gracia de Dios. La gracia de Dios me liberó. Me liberó maravillosamente de la esclavitud del pecado. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué significa esto? Esto significa que si pudiera salvarse por ser bueno, el Calvario fue una equivocación. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Lo entendemos? Por demás murió Cristo entonces. Gálatas 3:1. Pablo le decía, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, ¿como qué? Como crucificado. Lo que Pablo le estaba diciendo es que alguien los ha engañado. Pablo le decía eso a los Gálatas. Alguien los ha engañado, alguien los hechizó, alguien consiguió que quitaran sus ojos de la cruz y los pusieran en otra cosa. Tremendo, ¿verdad? Todo esto está en la cruz. Y por último, vamos a ver la dinámica de una vida de libertad. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es una vida crucificada. Mira de lo que dice
Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo podemos entender eso? Está hablando de nosotros, iglesia. Estamos crucificados con Cristo. Cuando Jesucristo murió por mí, Él murió como mi sustituto. Y cuando Él murió por mí, yo morí con Él. Él no solo murió por sus pecados, para quitar sus pecados, Él murió para salvarlo a usted. No fue solamente por limpiarle el pecado, es para salvarlo. El problema no es lo que usted hace, el problema es quién es usted. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no soy yo soy el que merecía morir. Usted y yo merecíamos morir. De hecho, nosotros dice ahí que estamos crucificados con Él. Ahí dice que estamos crucificados con Él. Su muerte llevaba el nombre de cada uno de nosotros sobre la cruz. Y cuando Él pagó mi deuda, oiga, quedó cancelada. Está consumado. Por lo tanto, si un hombre es condenado por un crimen y lo sientan en la silla eléctrica conectado al interruptor, ¿verdad? Y al examinarlo el forense determina que ya está muerto, no lo vuelven a ejecutar otra vez porque ya está muerto. Ya se hizo. Cristo pagó su deuda, Él murió por cada uno de nosotros y no puede ser ejecutado otra vez. La Biblia dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es una vida resucitada, es una vida intercambiada. Óigame, léalo. Gálatas 2:20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada uno de nosotros morimos con Él y resucitamos con Él. Esto yo lo puedo entender ahora. Porque si yo miro para atrás en mi vida, yo puedo dar fe de que Dios nunca me dejó. Estuvo conmigo. Aún estando yo en la porqueriza, dándole comida a los cerdos, ahí, lleno de porquería, Él estaba conmigo. Porque Él pagó. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Iglesia y los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Para poder gozar de esa gracia y ser llamado hijo de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Usted tiene que nacer de nuevo. Para poder entender lo que yo estoy diciendo, usted tiene que nacer de nuevo. Vaya al Evangelio de Juan, el capítulo 3, y lea la historia de Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre que se conocía el Torá, la ley completa. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. No las puedes entender con la carne. No puedes entender las cosas si no has reconocido que eres un pecador, que necesitas salvación, que necesitas al Señor. Y le tienes que decir al Señor, yo quiero nacer de nuevo. Necesito nacer de nuevo para poder entender. Y esto es un caminar día a día. Pero lo malo del legalismo es que estás caminando con una pierna en el infierno y otra en el cielo. Pero el Señor, aquí no hay puntos medios. Dice la Biblia que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Aquí no hay puntos medios. Estás con Dios o estás con el diablo. Y es imposible que un ser humano que no tenga a Dios, Dios lo pueda ver como una persona redimida. Si estamos crucificados con Cristo, es que Dios ve a Cristo en nosotros. Somos sus hijos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esto es un mensaje que es alentador, que te da fortaleza para seguir adelante. Porque nosotros cometemos errores y seguimos fallando. Y fallamos.
Pero las personas que han nacido de nuevo y que conocen al Señor no se deleitan en el pecado. No salen a pecar. No salen. Nosotros como seres humanos fallamos y tenemos que pedirle perdón al Señor diariamente por las veces que le fallamos. Y si la Biblia dice en Romanos 1 que su conciencia, las personas que no conocen a Dios, su razonamiento, le dicen que están haciendo las cosas mal, ¿verdad? Que no conocieron a Dios y entonces empezaron a adorar toda clase de cosas y ellos saben que lo están haciendo mal porque lo dice la Biblia, su conciencia le dicen. Entonces, imagínese usted, nosotros sabemos cuando hacemos las cosas mal, pero vivimos en esta tierra, tierra caída, en este mundo. No se rinda, siga adelante. Lo que usted necesita es cada día más acercarse al Señor. Dios te ama, no en base a tu performance, porque si eres un hijo de Dios, tú no tienes que tener un performance, pero tenemos que hacer lo que el Señor dice en su palabra. Si eres un hijo de Dios, tienes esa identidad. Tienes que hacer lo que dice Él. Seguir lo que dice tu maestro. No encerrarte. No ser una persona terca. Una persona que se cree sabio en su propia opinión. Y lo más terrible es que Dios mira de lejos a los altivos. Dios da gracia a los humildes y mira de lejos al altivo. A la persona que dice, no, yo soy el más santo, yo con lo que yo hago, pues, yo puedo entrar al cielo. Porque yo sí me porto bien, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. Qué triste. Si fuera ese el caso, óigame, yo me imagino al Señor ofendido de cada persona que piensa que por lo que hace va a entrar al cielo. Porque aquí hay dos cosas diferentes. Una cosa es amar al Señor y querer parecerse a Dios. Saber que Dios es un Dios santo. Cuando Isaías tuvo la visión, Dios le reveló a Isaías la santidad. Y dijo, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Y han visto. Y salió un ángel del altar, tomó unas tenazas y puso un carbón encendido en sus labios y es quitada su culpa y limpio su pecado. Es reconocer que jamás nosotros, es la gracia de Dios. Conozca la gracia de Dios. Y lo maravilloso que usted es un hijo de Dios. Vamos a escuchar esta canción de este hombre que con un cáncer terminal, flaquito ya, metastizado en lo último, escribe esta canción y la canta en medio de su enfermedad. Y el Señor se lo llevó. Y es una letra tan maravillosa. Concéntrese en esa letra para que usted vea lo que es un hijo de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en adversidad hasta que huya ¿Qué adversidad tenía este hombre con un cáncer terminal? Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del Eres temor. hijo de Dios. No lo dudes. Esa es tu Yo identidad. soy hijo de Dios. Mire qué lindo. Desde el vientre fui Somos escogidos desde el vientre. escogido en ti. Dice la palabra de Dios. Me llamó Me llamó el amor. Amor. Aleluya. El verdadero amor. de nuevo
nacimos de nuevo, recibido en ti, recibido en el cielo por tu Jesucristo. sangre en mí. La sangre de Él fluyó en nosotros, qué lindo. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Aleluya. Qué lindo. En medio de esa crisis, en medio de ese dolor, en medio de ese proceso de cáncer, este hombre escribió esta canción. Estoy rodeado por los brazos. Estamos rodeados por los brazos del Padre, iglesia. Usted está rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado Sabía. por Conocía. canciones de libertad. Fuimos liberados. liberados Liberado de de ataduras del pecado. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Aleluya. Póngase de pie un momentito conmigo que ya estamos terminando. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo, santo. Santo eres mi Dios. Gracias, Señor. Maravilloso. Usted es un hijo de Dios. No lo dude. No es por su mérito. No es por lo que usted ya ha hecho o haga. Es un hijo de Dios por Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo Tenga y esa él es mi firmeza padre. de saber Padre me ama. que eres hijo de Dios Yo solo sé y que Él te ama. que yo soy su hijo. Eres su hijo y Él te Él ama. es mi padre y mi padre me ama. Yo solo Confíe, sé confíe en el Señor. que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo
Iglesia, no se deje engañar. No se dé por vencido. El enemigo quiere verlo fuera de aquí. El enemigo quiere que usted deje la iglesia cuando usted en su debilidad falla. Él quiere que usted salga de aquí. Y hay algunos que pervierten en el evangelio. Pero el Señor cargó todos los pecados. Él hizo una ofrenda perfecta, una vez y para siempre. Y esto no es una licencia para pecar. Es una fortaleza que el Señor te da para seguir adelante, para seguir luchando, para no darte por vencido. Todos tenemos situaciones y las tenemos que poner delante del Señor. Todos tenemos que cambiar, todos tenemos cosas que tenemos que cambiar. Cada uno de nosotros. Y la batalla es constante. No se dé por vencido. No le dé gusto al enemigo. Padre, gracias por esta palabra, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos y amigos que han escuchado esta palabra. Gracias por esa gracia maravillosa, Dios, que nos fortalece, que nos levanta, que nos ayuda a continuar, a levantarnos con fuerza, con más fuerza cada día. Cuando comprendemos, Señor, la gracia, vivimos en agradecimiento por lo que has hecho, porque cuando comprendemos quiénes somos nosotros, y lo que tú hiciste por nosotros, cuando lo entendemos, vivimos en agradecimiento. Queremos, Señor, que sigas fortaleciendo la vida de esta iglesia. Que sigas ayudando y dirigiendo, Señor, nuestros pasos. Para poder traer la educación correcta, Dios, en medio de este tiempo de tanta apostasía. Queremos ser una iglesia donde se predique tu palabra de manera expositiva. Sea una iglesia de restauración, de amonestación y de exhortación de tu palabra, Dios. Predicar tu palabra. Llegar a esas ovejas, Señor, que necesitan escuchar esta voz del Espíritu Santo. Sigue dándonos dirección, Padre. Fortalece a mis hermanos, a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Bendíceles, Señor. Y a todos mis hermanos que han llegado hasta aquí, Señor, ayúdales en el resto de la semana. Te pido que estés con ellos, que suplas todas sus necesidades. Gracias porque tu palabra dice que tú guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga.